Ya estamos aquí con Blas Barrios para compartir información. Blas, ¿cómo estás? Hola Omar, ¿cómo te va? Muy Un gusto bien. saludarte. Igualmente. Un cordial saludo también a todos los compañeros y a todos los televidentes de Canal Pro, el canal de la producción. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué tema tenemos hoy? Tiene que ver con la economía y también las finanzas. Es así, el ministro de Economía estuvo por el Congreso de la Nación. No nos olvidemos que ayer en la Cámara de Diputados, como ya lo anunciamos Omar, en la jornada de ayer, va a presentarse un proyecto de ley con el que pretenden aumentar el tope de déficit fiscal, que es de 1,5 pasar a 2,5, Sí. debido a la situación acuciante de la economía en nuestro país. 1% más. 1% más, que ya sería bastante interesante. Eso Claro. te dejaría un margen de algo así como 500 millones de dólares anuales. Es un poco lo que se calcula, podría permitir ese 1%. Lo que permitiría esto, Blas, es, corregime si estoy equivocado, es que se pueda gastar más ese dinero que estás mencionando. Claro, porque a mayor margen de déficit fiscal, mayor maniobrabilidad de inversión tenés. Exacto. Podés tener más recursos, tenés más elementos para poder invertir. Pero algunos incluso hablan de que podemos incluso llegar a 6%, algunos economistas digo, y que con ese 6% se podría hacer mucha inversión y esto retribuiría en también mucha rentabilidad. Sí. Sin embargo, pareciera ser que no quieren llegar a ese tope porque una de las exigencias de los organismos internacionales es ese tope de 1,5 para mantener el grado de inversión. Un poco por ahí pasa el temor. Ahora, las autoridades de economía y finanzas, ¿qué dicen al respecto? El ministro ni siquiera estamos hablando al respecto sobre ese tema, dice. Estamos mejorando la recaudación, estamos viendo otro mecanismo como la formalización, pero no estamos hablando de aumentar el tope del déficit. Decía, si te parece, lo escuchamos. Escuchamos. Ese proyecto de ley, como bien lo decía, fue una iniciativa parlamentaria sobre el cual el Ejecutivo no tuvo una discusión anterior, o sea, no fuimos anticipados sobre ese proyecto. ¿No fueron consultados? No fuimos consultados, Sí. no fuimos consultados. Nosotros estamos trabajando aún dentro del Ministerio de Economía en revisar la coyuntura de cómo nos estamos comportando. Hemos tenido en el mes de marzo una recuperación de los ingresos tributarios que para nosotros fue una muy buena noticia después de los 2 meses flojos que tuvimos al inicio del año. Y bueno, estamos monitoreando eso, pero aún no estamos discutiendo el resultado fiscal al cierre del Por el ejercicio. momento no acompañan esa propuesta. No, nosotros, como le digo, ni siquiera hemos analizado de manera previa. Eso no es iniciativa del Ejecutivo y evidentemente no acompañamos. Ministro, lo que algunos sostienen de que solamente se busca sincerar porque de hecho ya se está luego elevando más del 1,5 actualmente. A ver, lo que nosotros estamos haciendo ahora es justamente discutiendo con los sectores afectados. Como ustedes bien saben, estamos ya el día sábado nos reunimos con las vialeras, esta semana nos estamos reuniendo con las farmacéuticas y estamos agotando todas las herramientas posibles para poder llegar a acuerdos de pago que nos permitan, por un lado, no afectar de manera significativa la expectativa del resultado que tenemos en el corto y en el mediano plazo. Para entender, Los senadores dicen que en realidad el déficit fiscal ya está en torno al 4%. A ver, si nosotros vemos todo lo que se está discutiendo en materia de deuda, creo que la información o el dato podría ser acertado, pero nosotros también estamos revisando la forma de ir cancelando eso para efectivamente no hacer una carga inmediata de esos requerimientos en este ejercicio fiscal. Pero ¿cómo no tiene la herramienta legal? Se está superando el tope de déficit ya actualmente de facto. No, nosotros, a ver, una cuestión es el concepto que se está viendo con respecto a las sumas que se vienen adeudando y otro es lo que efectivamente vamos a cerrar al cierre del ejercicio sobre el cual estamos trabajando con los sectores afectados. O sea, hoy no tenemos un resultado aún del 4% al cierre que lo vamos a ver una vez que finalice el ejercicio. ¿Por qué es importante cumplir ese déficit establecido? Lo que la ley de responsabilidad fiscal ha permitido en este proceso es dar credibilidad a las finanzas públicas. Y esa credibilidad se ha traducido hoy en resultados que son muy visibles, como es el grado de inversión que hemos obtenido recientemente. Lo que nosotros tenemos que seguir fomentando y ser totalmente responsables es que las finanzas públicas no van a generar ningún efecto de manera negativa sobre la economía del país. No va a poner en riesgo la economía del país que viene creciendo de manera
importante en los últimos 3 años y cerramos Si el se año. flexibiliza, entonces se podría poner en riesgo la credibilidad a nivel internacional. En realidad lo que nosotros tenemos que ser responsables aquí es administrar y gestionar las deudas que tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos un proceso o una limitante que es la cantidad de recursos que el Estado puede disponer, en este caso en un ejercicio, y a partir de ahí definir cómo ir utilizando esos recursos para no generar, digamos, un escenario donde nosotros estemos comprometiendo lo que realmente vamos a hacer. A ver, no vamos a generar un déficit tan importante que requiramos salir nuevamente, por ejemplo, a un endeudamiento masivo, y con lo cual nosotros estamos trabajando. Usted dice en que no eso. fueron consultados. Ahora bien, ante la consulta de esta presentación ya hecha, ¿están o no de acuerdo con esa propuesta concretamente de la Cámara de A Diputados? ver, eso es tiene un número, Sí. que es el 2.5, Sí. que según lo que pude ver, todavía estamos analizando el impacto que significa ese proyecto, pero hoy decir que es 2.5 el resultado que podemos acompañar, la respuesta es no, no tenemos nosotros. Si se eleva el tope de déficit, Bueno, ministro, parte de lo significa que que ya señala queda el descartado ministro esto de la economía de guerra que hablaba Fernando Manuel. A ver, lo que nosotros queríamos desde el sector público y principalmente del Ministerio de Economía es seguir revisando qué gastos en el sector público podemos priorizar o debemos priorizar. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es que el gasto destinado o los bienes y servicios que son destinados de manera directa a la población estén asegurados, y eso es lo que nosotros comprometemos. Y lo que sí estamos revisando son aquellos gastos que no generan este impacto directo en la población para ver la prioridad o no. En un escenario que enfrentamos donde los ingresos estaban siendo afectados de manera negativa, lo que el Estado debe hacer es priorizar. Bien, aparentemente no hay decisión política de aceptar esta propuesta. Hablas de elevar el déficit fiscal al 2.5%. Y es rara la situación, Omar, porque la propuesta de elevar a 2,5 es una iniciativa del sector cartista de la Cámara de Diputados. Me parece raro y llamativo que el sector cartista, que es el sector políticamente del sector interno del Partido Colorado que Sí. está en el poder, no coordinen este tipo de iniciativas con el equipo comando. Es un poco raro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es lo que dijo el ministro, que también se le preguntó acerca de la deuda que se tiene con las vialeras, las farmacéuticas. Él dijo Importante también- deuda. Sí, dijo que están ya elaborando un plan de pago. Y la idea es más o menos que este plan de pago se extienda hasta el mes de diciembre. Vamos a escuchar si te parece. Perfecto. Nosotros en base a un plan de pagos para este año, en base al el flujo que esperamos de los ingresos, que como había mencionado, tuvimos un incremento en el mes de marzo, en el seguimiento diario que hacemos a la recaudación de la DENIT, también tenemos una perspectiva positiva para este mes, y la idea es generar un plan de pagos para de aquí a fin de año, a la vez que estamos analizando las otras herramientas como por En base a ejemplo, la porcentaje por- recaudación, entonces. en base a la recaudación, un flujo de pago para este año. Y ¿Cuánto por ciento aproximadamente pretenden pagar ya este año 2026? Estamos analizando El total de la deuda. Estamos analizando porque justamente de mantenerse esta perspectiva positiva, creo que tenemos un aliciente para poder llegar a acuerdos superiores a lo que inicialmente habíamos hablado con ellos. ¿De cuánto? Y nosotros habíamos hablado con ambos sectores. Voy a concentrarme en los dos sectores más grandes, ¿verdad? Farmacéuticas y vialeras. Habíamos desde inicio del año llegado a un acuerdo de un flujo de alrededor de 40 millones de dólares mensuales. Entonces, si las perspectivas ahora cambian y se confirman una perspectiva positiva, podríamos estar llegando a acuerdos de aumentar eso justamente para ir reduciendo las deudas. Duplicar Estamos todavía analizando. un puñado entonces con ingresos tributarios y otro puñado con factoraje. Con factoraje, que también es la alternativa. Bueno, hemos recibido los comentarios de ambos sectores sobre cómo encarar eso, cómo finalmente avanzar en la reglamentación, ¿Por qué tardan tanto, ministro? porque estamos trabajando también con el Banco Central para que sea un instrumento eficiente. No replica lo que ya se ha hecho en el pasado, sino estamos haciendo con un nuevo instrumento que va a permitir un escenario mucho más favorable a la gestión de los compromisos que tiene el Estado, y que sea a la vez
un instrumento que sirva también para el ¿Cuántos sistema. meses más podría No, tardar eso? no estamos hablando de meses, no estamos Semanas. hablando de meses. En esta semana ya vamos a estar resolviendo. Para ambos sectores. Así mismo, así mismo. Claro, el ministro de Economía y Finanzas, pero situación bastante complicada para el Ejecutivo, Blas. Claro, porque ya se habla de un sistema de pago, un mecanismo de pago sin antes recaudar lo suficiente. Es cierto, se mejoraron las recaudaciones, pero esas mejorías recaudativas no es como consecuencia de un mecanismo que se está implementando para mejorar, sino que incluso puede ser algo bastante ocasional debido a circunstancias nada más. No nos olvidemos que la recaudación en el mes de febrero cayó pero estrepitosamente. Sí. Se repuntó un 10% en el mes de abril, pero así como están las cosas, la disparada del petróleo, el aumento del precio del combustible, esto genera una inflación en el sector de los alimentos, hay poca venta. Ayer nos decían los de Asincopar que en el último cierre se redujo la venta en un 15%, o sea, hay menos circulante, hay menos venta, hay menos liquidez, y con ese escenario yo no sé cómo harían para mejorar la recaudación si es que ya de manera inmediata no implementan el operativo de formalización. Sí. O aumentar los impuestos, cosa que no va a suceder. La formalización también, otro tema complicado. Estamos casi orillando el 60% de informalidad en Paraguay. Y es algo que no lo haces del día para la noche. No. Esto lleva un proceso largo y que no es a corto plazo. Gracias, Blas. Un placer como siempre, Omar. Como cada jornada, información compartida con Blas Barrios.